La Sociedad Española para los Pastos define prado como una comunidad vegetal natural, espontánea, siempre verde y con humedad suficiente y de origen antrópico y manejada por el hombre fundamentalmente mediante siega y pastoreo. En el Pirineo los prados se encuentran a partir de los 1000 metros de altitud, que coincide con los 1000 milímetros de precipitación. Por encima hay humedad suficiente para que se den estas comunidades siempre verdes. Lo diferenciamos de praderas, que también hemos estudiado en estos proyectos, porque las praderas son comunidades no naturales, sino sembradas. Son mezclas de gramíneas y leguminosas que se cultivan en zonas más bajas de estos 1000 metros de altitud. Estamos en el campo en el cual se hizo la experiencia. Este es una pradera de festuca, dactilo y un poco de alfalfa. Aquí, como no estamos en alta montaña, esto está sembrado. El interés del estudio de estas comunidades vegetales, y a pesar de que no ocupan grandes superficies en el Pirineo, son claves para el mantenimiento de la ganadería extensiva. Es decir, que la economía es una economía muy débil, entonces tenemos que comprar lo menos posible. Si compras lo menos posible, que tu explotación sabes conseguir un 80% de tu alimentación de tu casa, pues bueno, dentro de lo malo puedes sobrevivir. En el valle ha habido una evolución muy grande en los últimos 50 años, en la que hemos pasado de explotaciones familiares de subsistencia, en la que había 5, 10, 2 vacas, a la actualidad en la que las explotaciones medias son pues, de 60, 100 hasta 200 vacas y en las que se ha tenido que profesionalizar mucho el trabajo y las labores. El Pirineo, como podemos observar en este paisaje, ofrece muchos recursos aprovechados a diente por los animales. Durante el verano están los famosos pastos de puerto con una calidad tremenda y en estaciones intermedias tenemos pastos intermedios, bajantes, otros recursos próximos a los pueblos e incluso en los propios prados entra el ganado también para pastar. Sin embargo, el cuello de botella de la producción animal del Pirineo es la alimentación del ganado durante el invierno. En estas comunidades de prados y praderas es donde producimos el forraje que el animal consume durante el invierno. Cuanto más forraje tengamos, menos tenemos que tirar de recursos externos. Entonces la idea es optimizar este recurso endógeno y hacer productivos estas comunidades vegetales. Un forraje es las hierbas que nacen en la parcela. Pues al final el forraje para nosotros lo es todo, porque es el sustento de nuestros animales. Aquí vivimos de la ganadería extensiva, entonces de recoger un pasto en unas condiciones óptimas a no recogerlo, o de abonar un campo de una manera, abonarlo de otra, pues puede salir mejor para la alimentación del ganado en las épocas de invierno, que es lo que se hace aquí. Destacar que muchas veces en las zonas bajas, por ejemplo en este estudio en las zonas de Prepirineo, estas parcelas son sembradas artificialmente, digamos, y aquí en este caso nacen de manera natural. Es decir, tenemos una gran diversidad de especies, cada una tiene su comportamiento. Hay campos que se emplean a diente, pero hay otros campos que con la primavera, cuando llueve tanto, pues no aduben a comerse la hierba, entonces esa la recogemos para el invierno. Es ahí donde hay que hacer el ensilado en unas condiciones pues lo mejor posible, y el corte de hierba pues en el momento que la planta esté, el momento vegetativo que tenga mayor valor nutricional a la hora de comérselo ellas. Bueno, pues al final los principales objetivos que se buscan en este estudio es optimizar los recursos que tenemos para la alimentación del ganado y sacarle el mayor beneficio posible, conseguir el forraje en las óptimas condiciones para el alimento del ganado, teniendo en cuenta las tantas variables que hay. ¿Cómo se maneja un prado? Pues fundamentalmente la producción se recoge en un único corte que se da en la vegetación a finales de junio, principios de julio. La hierba que se recoge produce en torno a los 6.000, 5.000 kilos de materia seca por hectárea, según año y según pluviometría. Hay mucha variabilidad en función de la pluviometría. Y esta hierba se conserva. Hay dos métodos fundamentales de conservación. Uno es el enificado, que es el método más tradicional que hay. Enificar es secar al sol la hierba hasta contenidos de humedad del 20%. Para ello se requieren 5, 6, 7 días de buen tiempo porque se voltea y se debe manejar adecuadamente.
El segundo procedimiento de conservación de la hierba es mediante el ensilado. Lo que más se está llevando actualmente es el ensilado en rotopacas. Consiste en recolectar la hierba con humedad en torno al 60-70%. Esto da muchas ventajas al ganadero porque en el momento de realizar la cosecha suele haber lluvias, es difícil tener 6 o 7 días de buen tiempo que requiere el enificado y entonces el ensilado te independizas un poco de este mal tiempo. El proceso es más complejo, requiere unas fermentaciones sin oxígeno en ambiente anaeróbico, entonces por eso se pica la hierba muy compacta y se encinta. Ahí se producen una serie de fermentaciones, primero acéticas y luego lácticas, que dan a la hierba el típico gusto concentrado y a los animales es un producto muy energético que les gusta mucho. Al hilo de lo que estábamos hablando antes de la diferencia entre las distintas técnicas de conservación del forraje, el heno o el silo, estuvimos analizando el silo picado de trinchera, silo bola y pacas deshidratadas de muchas explotaciones del Pirineo, y pese a la creencia de muchos ganaderos de que el silo es de mayor calidad que el heno, nos dimos cuenta que en ambos casos hay muchas pérdidas, hay muchas cosas que mejorar y la calidad era similar. Entonces, teniendo en cuenta que el ensilado es más caro que la enificación, porque tenemos que envolver las pacas en plástico, requiere de más horas de trabajo y maquinaria, yo quizás tiraría cuando sea posible por la enificación, lo cual no quiere decir que el ensilado no sea un recurso muy útil, por ejemplo, cuando queremos adelantar la fecha de este primer corte para tener hierba de calidad, porque a final de mayo, principios de junio no hace el calor suficiente para deshidratar la hierba, o para que nos atrevamos a cortar pronto la hierba, aunque haya riesgo de tormenta, por ejemplo. Podemos cortar la hierba y hacer un ensilado a los 2 o 3 días y no tener que esperar a que se haya secado la hierba en el campo. Pues el proceso aquí, más o menos en estas praderas naturales, se cortan cuando la hierba ya está crecida, ya está, que se ve que se puede cortar, y lo almacenamos en los almacenes abajo para el invierno. Para los meses de diciembre a mayo están comiendo lo que recogemos en estas praderas. Pues una de las cosas más importantes de las que nos dimos cuenta a lo largo del proyecto es que en esta zona tenemos la tradición de hacer el forraje a final del mes de junio o el mes de julio. Antes se hacía porque solo se conservaba el forraje mediante enificación, era la única forma de guardarlo, deshidratándolo al sol, pero en la actualidad hay otras soluciones como el ensilado, y durante el proyecto nos dimos cuenta de que el momento en el que mayor número de nutrientes, más alimentos se sacaba del prado era, pese a que suene chocante, el final del mes de mayo o principios del mes de junio, con lo que con estas nuevas técnicas y conocimientos se podría aumentar la rentabilidad de las explotaciones. Pese a que son prados de siega, también se hace ellos el pastoreo, fundamentalmente el pastoreo de otoño, que por estos valles se llama rebasto. Cuando bajan los animales de los puertos, pasan por pastos intermedios y acaban pastando en otoño estos prados. En algunos valles también se da pastoreo de primavera, un despunte, pero no es tan común como el rebasto. El rebasto consumen en torno al 25% de la producción que puede ser el corte, mientras que en el pastoreo de primavera es en torno al 15%. Y el último manejo agrario que se realiza en ellos es la fertilización. La fertilización es muy variable, fundamentalmente es fertilización orgánica, a base de estiércol de vacuno o de ovino si la explotación es de ovino. Algunas explotaciones viejas tienen purín de vacuno, pero lo más normal es que sea estiércol de vacuno. Algunas praderas de manejo más intensivo utilizan también abonos inorgánicos, mezclas 8-15-15 o similares. Y en los prados más altos, más extensivos, donde es más complicado llevar los remolques con el estiércol, pues en muchas ocasiones solo se fertilizan con las deyecciones de los animales en el pastoreo. Y los balances siguen saliendo positivos, no hay problema. El segundo pilar de la PAC, también llamado Plan de Desarrollo Rural, desde hace 8 años viene ofreciendo la posibilidad de realizar proyectos de grupos operativos o grupos cooperativos. Nosotros desde el año 18 estamos trabajando en un grupo operativo que está liderado por UAGA, coordinado por este sindicato, que participa también como socio beneficiario SCLAS, la agropecuaria del Sobrarbe, y como socios no beneficiarios está ADELPA, la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, y la Universidad de Zaragoza como centro tecnológico. Bueno, nuestro papel ha sido un poco la divulgación de los trabajos que se han llevado a cabo en este proyecto hacia el resto de municipios asociados en ADELPA.
Adelpa en todo momento ha estado muy interesada en este proyecto porque engloba lo que es la ganadería extensiva, que es uno de los pilares en los que Adelpa siempre se ha basado, en el apoyo al ganadero y en el apoyo al medio de vida del mundo rural. En el primer proyecto de estos, que empezó en el 18, comenzamos a hacer el seguimiento de 14 prados repartidos en 4 valles distintos del Pirineo aragonés. Como resultados más relevantes de este primer proyecto, vimos que los contenidos de proteína y el valor relativo del forraje bajan mucho con la fenología. Entonces, en cortes tardíos que normalmente hace el ganadero para asegurar el proceso de nidificación, se pierde calidad. También se llega a perder en algunos prados cantidad. Para evitar estos cortes tan tardíos, se nos ocurrió la idea de una técnica que se realiza ya en algunos valles, es proponer un despunte mediante pastoreo temprano, en primavera, para que la hierba reinicie su ciclo y pueda mantener el ganadero las fechas tradicionales de corte tardíos, pero coge un forraje con mayor calidad, puesto que se ha reiniciado el ciclo. Hace 4 años iniciamos un proyecto nuevo con 2 objetivos. El primero era optimizar la fertilización de los prados y el segundo, mejorar la calidad de los silos. Pues que muchas veces igual nos excedemos, que por echar más no quiere decir que vayas a sacar más. Al final tienes que echar lo que necesita la planta para poder hacer su ciclo vegetativo, ¿no? Entonces ahí está el equilibrio. La clave es que una vez ves las extracciones, con el estudio pues puedes ver que, por ejemplo, has echado, por decir algo, 100 unidades de nitrógeno y necesitabas 70, pues al final supone un ahorro de 30 kilos de nitrógeno por hectárea para el agricultor. Lo mismo con el fósforo, el potasio y, bueno, y diversos microelementos, que muchas veces se abona y estás por debajo de un nutriente y por encima de otro, entonces echando más del que estás por debajo y menos del que estás por encima, puedes obtener un mejor rendimiento de la parcela y un ahorro económico. Lo que se ha hecho a un grupo de ganaderos es aportar los terrenos para que ellos pues fueran cogiendo muestras de la hierba en según qué momentos vegetativos, para ellos analizarlos y decir en qué situación, pues todo el tema de análisis, que eso ya, como digo yo, a mí me supera, ¿no? Que allí valoran los azúcares, valoran valor nutricional, bueno, pues todo esto. Bueno, mi papel era estar en contacto continuo con los agricultores, ya que yo realizaba las extracciones de las muestras cuando ellos iban a realizar el corte del forraje. Entonces yo lo que realizaba era extraer una muestra de forraje con unas medidas concretas para estimar la producción y luego extraía también una muestra de suelo para ver las extracciones que el propio cultivo había realizado en ese suelo en cuestión. Una vez recogidas las muestras, la llevamos a congelación para mantenerla en las condiciones óptimas. Después lo que se hace con esa muestra se lleva al laboratorio y se realiza un análisis para ver los nutrientes que contiene. De esa manera podemos ver por si tiene más proteína, menos, que el corte que realiza, en este caso, mi compañero Ramón de la Universidad de Huesca. Él realiza un corte con la fecha más óptima de corte según las temperaturas que ha habido durante ese año. Y yo, claro, yo realizo el corte cuando el agricultor cree que es el momento de corte. Entonces, de esta manera podemos contrarrestar un corte y otro y ver los nutrientes que tiene el cultivo y ver si es más óptimo un corte u otro. Para conseguir el primer objetivo, comenzamos a analizar los elementos nutritivos de los suelos, realizamos un análisis edafológico, caracterizamos todos los elementos fertilizantes, bien los estiércoles utilizados de vaca, de oveja, los purines de vaca. Analizamos también por encuesta, vimos los tipos de abono inorgánico que se utilizaba, las dosis, etcétera, etcétera. Por otro lado, vimos las extracciones de la hierba. Esta analítica nos lo hacían en el Laboratorio Agroambiental de Aragón, en función de la concentración de la hierba en nitrógeno, fósforo y potasio, y así pudimos establecer el balance, el ciclo de estos 3 nutrientes principales en la nutrición vegetal. Otra de las tareas que he realizado en este proyecto es la toma de muestras. Una vez recolectado el forraje por el ganadero, cuando lo va a utilizar para el alimento de su ganado, yo vengo y cojo una muestra del forraje en cuestión. En este caso tengo detrás mío bolas de silo, entonces cojo la muestra, en este caso al ser silo la llevamos a congelación para posteriormente realizar el análisis de los nutrientes que lleva, para así pues poder realizar una ración lo más óptima posible para el alimento del ganado.
De esta manera conseguimos saber las diferencias de los nutrientes a la hora de cortar el forraje con respecto a cuando va a ser utilizado para el alimento del ganado. El segundo de los objetivos del proyecto era mejorar la calidad de los ensilados. Entonces vimos que se podía hacer una analítica en la hierba en el momento de cosecha que te informa sobre el potencial de la hierba para ser ensilada. A partir de unos análisis de la capacidad tampón y de los azúcares del forraje, se puede sacar lo que se llama un índice de ensilabilidad. Los resultados obtenidos en este segundo proyecto han sido que con la fertilización normalmente que se utiliza a base de estiércol da de sobras para las necesidades de extracciones de cosecha de la hierba. Entonces podemos considerarlo que es el mejor fertilizante de todos. Nuestras recomendaciones son utilizar solo abonos inorgánicos en las praderas de zonas bajas. Nunca complementar el abono orgánico de estiércol con inorgánicos, puesto que económicamente no sería rentable y se eutrofiza el medio. Y vimos también que en las zonas altas, estas que prácticamente no se fertilizan, pues realmente con las deyecciones de los animales cubren muy justas las necesidades. Y pueden seguir así, quizás sería bueno en esos casos pues cada 4 o 5 años hacer un estercolado de estos prados, pero simplemente con las deyecciones se cubren las necesidades de la hierba. Y en el segundo de los objetivos, pues en cuanto a calidades de los hilos, nuestras recomendaciones son que se puede ensilar, pero en el proceso de ensilado hay que tener precaución de primero hacer un preenificado para secar un poco más la hierba y que se consiga mejor calidad del silo, en torno a un 40% de materia seca de hierba sería suficiente para ensilar, y el segundo, siempre está la posibilidad de añadir algún estabilizante que reduzca el pH de la muestra y mejore la calidad del silo. Es un proyecto que ha sido muy importante porque ya estos años, en las explicaciones que nos han dado, pues estamos viendo cosas que no hacemos bien. Ahora hace falta que la gente sepamos valorarlo y luego pues pasarlo a nuestras explotaciones. Las conclusiones muchas veces, sobre todo en el tema de silos, hemos visto que hay silos que no son de la mejor calidad que tendrían que ser, ya sea porque están tirando a seco o no están cortados en las óptimas condiciones, y luego en temas de fertilización, que muchas veces no se está echando lo que toca, a veces más, a veces menos, según la zona y tal. Entonces al final, pues mediante esto nos damos cuenta de que se puede sacar un mejor rendimiento de las parcelas realizando, por ejemplo, aplicaciones de fertilizantes más óptimas a las extracciones del cultivo que tenemos, y luego en cuanto a alimentación del ganado, pues lo mismo. Todos estos resultados de los dos proyectos se pueden consultar en la página web del Gobierno de Aragón, donde están resumidos todos estos proyectos de los grupos cooperativos y operativos. Otro de los aspectos importantes que me gustaría comentar de este tipo de prados es que en estos prados encontramos muchas veces más de 30 especies de plantas, a diferencia de un monocultivo en un regadío o en un secano en el que nos encontraríamos con un maíz, una alfalfa o una aveza, que es una única especie con la que tendríamos que hacer una mezcla de la ración, porque con solo una de las especies no conseguimos una ración completa, y en esta zona del Pirineo, cosechando el forraje en el momento idóneo, obtenemos una ración muy completa que se puede dar directamente a los animales, aparte de otras muchas ventajas que ya se han comentado que aportan estos prados, como ventajas medioambientales, protección de los pueblos frente a incendios y otras muchas razones. Pero además del interés para la producción animal que acabamos de mencionar, el cultivo de los prados en el Pirineo tiene un gran valor ambiental. Se trata de comunidades muy diversas desde el punto de vista de la vegetación. En los 100 metros cuadrados centrales de las parcelas podemos encontrar fácilmente 35 o 40 especies vegetales distintas, todas productoras de forraje, además en buenas proporciones, con lo cual las diversidades son altas. También la diversidad de insectos relacionadas con estas especies vegetales es alta, sobre todo el lepidópteros, y esto hace que muchos de estos prados estén incluidos en la Red Natura 2000. Hay una directiva europea de protección de hábitats, que es la famosa 9243, que protege estas comunidades vegetales. Pero aparte, los prados también nos ofrecen muchos servicios ecosistémicos que se llaman ahora. Por ejemplo, en paisajes de montaña, pues reducen el porcentaje de vegetación combustible y susceptible de quedar arrasada por los incendios recurrentes que está habiendo. Intervienen positivamente en el ciclo hidrogeológico, son productores de lo que se llama ahora agua azul, agua para la sociedad.
También tienen mucha importancia como sumideros de carbono, son capaces de almacenar importantes cantidades de carbono orgánico en el suelo, con lo cual viene muy bien para evitar el calentamiento global, y crean un paisaje especialmente diverso, como podemos ver en estas imágenes que estamos rodando ahora, formados por teselas de comunidades, el típico paisaje en bocage que llaman los franceses, parcelas con distintos grados de madurez, rodeadas de árboles multipropósitos o vallas que dan un especial paisaje, un valor ambiental muy importante y además dan un paisaje muy resistente a las condiciones actuales de cambio climático. Otro tema que me parece importante tocar es que en esta zona, como podéis ver en los prados, el trabajo, ya sea con los animales o con la maquinaria, es mucho más complicado que en cualquier otra zona de la provincia. Esto es extrapolable a cualquier otro punto de España u otro país en el que hay un llano o una zona de montaña. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Pues que entiendo que, dado que el trabajo es mucho más difícil y ofrecemos muchas soluciones y recursos medioambientales con nuestro trabajo, yo creo que por parte de la Administración se debería valorar mucho más y favorecer mediante ayudas el trabajo que hacen estos ganaderos en las zonas de montaña.